Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo, domingo 30. El evangelio que se nos regala es Lucas 18, del 9 al 14, que te invito a que tú lo leas en tu propia Sagrada Escritura. Miremos el texto para descubrir su estructura. Está constituido por una introducción, versículo 9, y por una conclusión, versículo 14, que encuadran una parábola que podemos dividir en dos partes. La oración del fariseo, versículos del 10 al 12, y la oración del publicano, versículo 13. Como elemento literario te invito a que descubras el refinado gusto que tiene el evangelista Lucas por los grupos constituidos por dos elementos. A modo de ejemplo, fíjate en la conclusión del versículo 14. Está constituida por, primer elemento, la conclusión natural de la parábola. Les digo que el publicano bajó justificado y el fariseo no. Y segundo, por una máxima que cierra como broche de oro la narración. Todo el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Este gusto de Lucas por grupos de dos elementos lo encontramos por toda la parábola. Los invito a leer la parábola siguiendo tres pasos. Primer paso, la presentación de los personajes. Segundo paso, la presentación de las actitudes con que los personajes oran. Y tercer paso, la presentación del contenido de la oración de los personajes. Primer paso, la presentación de los personajes que encontramos en el versículo 10. Son dos hombres que, por cuanto sean diversos, tienen dos rasgos en común. Primero, suben al templo. Comparten el camino y el lugar de oración. Segundo, la finalidad. Van para orar. El primero, y hay que notar el orden que Lucas les da mientras suben, el primero es un fariseo. Por los escritos de Flavio Josefo sabemos que era uno de los grupos que constituían el complejo mundo religioso del pueblo de Israel en la época del Señor. La palabra griega que los indicaba era perisín, que significa separados, porque se creían separados del resto de los hombres, porque cumplían estrictamente la ley del Señor. El segundo es un publicano. Mientras el fariseo es una persona considerada en la época de una gran altura moral, el publicano era considerado en la época una persona de una gran bajeza moral. Allí los tenemos distintos en el mismo lugar, dirigiendo la oración al tercer personaje implícito, que es Dios. Pasemos ahora a la presentación de las actitudes con las cuales oran. La actitud de oración del fariseo la encontramos en el versículo 11. El fariseo stateis se posicionó casi en una actitud desafiante frente a Dios. Se puso en pie, erguido, casi en condiciones de igualdad con Dios. Porque la imagen que él tiene de Dios es la de un contador público que lleva cuentas de tus méritos, ayunos, diezmos. Un Dios que él lo piensa casi como un deudor, que cree que le debe su recompensa, que le debe su justificación, que le debe su salvación. Y hay una expresión griega difícil de entender, pros e autón. Yo la entiendo como que oraba acerca de sí. Entiendo que indica direccionalidad, porque su oración no parece dirigida tanto a Dios cuanto a sí mismo. Y temática. El tema, el contenido de su oración no es Dios. El centro de su oración no es Dios, sino el sí mismo. Miremos en cambio la actitud de oración del publicano, que la encontramos en el versículo 13. Dice que el publicano se quedó a lo lejos. Mientras el fariseo se pone ante Dios y delante de los hombres, ante Dios para ser mirado, delante de los hombres para ser admirado, el publicano se queda a lo lejos para no ser observado. Noten el rasgo de humildad sencilla y sencillez humilde.
no quería ni siquiera levantar los ojos hacia el cielo. A mí me gusta pensar al publicano postrado. No era raro que la gente orase postrada. Y ni siquiera se atreve a levantarse, ni siquiera se atreve a levantar los brazos al cielo como se solía hacer en la época, ni siquiera se atreve a levantar su voz. Lo único que podría levantar es la mirada, pero el Evangelio enfatiza, no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo, signo de su oración humilde y su humildad orante. Y se golpeaba el pecho, un gesto raro en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, que yo lo entiendo como indicando tres matices. Primero, el matiz de responsabilidad, porque cuando nos golpeamos el pecho, nuestros dedos no están señalando a nadie, sino a nosotros mismos, asumiendo la responsabilidad. Segundo, golpearse el pecho indica cuál es la fuente de las decisiones equivocadas. La fuente del pecado, como dice el Señor, es el propio corazón. Y eso lo indicamos golpeándonos el pecho. Y tercero, es como una oración que le hacemos al Señor diciéndole, quebranta, pulveriza mi corazón de piedra y dame un corazón de carne, como lo propone el profeta Ezequiel. En el trasfondo hay que entender la súplica del Salmo 51, Leb tahor berali Elohim, crea en mí un corazón puro. Golpeándonos el pecho le pedimos al Señor el cambio de corazón. Estos tres matices son muy bien recogidos por nuestro yo confieso. Cuando decimos mea culpa, mea máxima culpa, que significa por mi culpa, por mi gran culpa. Pasemos ahora al contenido de la oración. El contenido de la oración del fariseo que está en el versículo 11 y 12. Este hombre dice, te doy gracias, no sabemos por qué, porque todos los méritos se los atribuye a sí y no a Dios. Te doy gracias, dice, porque yo no soy como los demás, se siente totalmente diverso. Pero lo malo es que a partir de el ser diverso y creerse mejor, cree que eso le da derecho a despreciar, a categorizar, a discriminar, a menospreciar a los demás. No soy como los demás ladrones, injustos, adúlteros o como ese publicano que está allá atrás. Y después pues se echa incienso y efectivamente es un hombre religiosamente admirable porque ayuna 2 veces a la semana, hace más de lo que pide la ley, que pedía el ayuno en el día de la gran expiación y en otros eventos circunstanciales, porque él paga el diezmo de todo lo que consigue, mientras la ley pedía pagar el diezmo de lo que se producía y no de todo, sino de algunos productos. Este hombre parece que paga el diezmo hasta 2 veces por una misma cosa, porque si la produce, paga el diezmo por producirla, y si la comercia, si la adquiere, la compra o la vende, paga el diezmo por la ganancia obtenida. De manera que religiosamente es una persona, diríamos, admirable. Lo malo no es que haga este tipo de obras que son buenas. Lo malo es la actitud. Lo malo es que crea que eso lo hace justo o salvo delante de Dios y que crea que Dios le debe algo, que puede pretender algo de Dios por estas cosas. Miremos el contenido de la oración del publicano, que sencillamente dice, Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Tenemos, por tanto, a un fariseo que se siente autojustificado, que cree que sus propias buenas obras lo han justificado, y tenemos a un publicano que pide ser justificado por Dios. Tenemos a un fariseo que piensa que la justificación y la salvación es algo que se pueda comprar y que la moneda con la cual se pagan son las buenas obras. Y tenemos a un publicano que en cambio cree que la justificación y la salvación son un don gratuito que se puede solo pedir y recibir. Tenemos, como concluye el Señor, a un
fariseo que no bajó justificado, y en cambio tenemos a un publicano. Miren el orden que se ha invertido. Lucas pone ahora en el primer puesto al publicano que baja justificado, y en el segundo al fariseo que no baja justificado. Y la máxima es preciosa: el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. El Señor pues nos invita a la humildad orante y a la oración humilde, de quien se pone ante Dios pidiendo el amor gratuito y la gratuidad amorosa. Que la Santísima Virgen María nos ayuden a imitar estas actitudes. San Agustín escribió una frase bellísima que hemos de tener en cuenta en este mundo de la soberbia loca, de la locura soberbia. Simulatio humilitatis maior superbia est, que significa la simulación de la humildad es la mayor soberbia. Gracias por compartir el video. Un buen domingo para todos.